buenos días. Un saludo especial de parte de la doctora María Lucero Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual Aspectos Esenciales del Proceso Electoral y del Escrutinio. A través de esta videoconferencia exploraremos los aspectos esenciales del sistema electoral colombiano y sobre todo el proceso del escrutinio, lo cual permitirá fortalecer la correcta aplicación de la normativa electoral y promover la transparencia en estos próximos comicios. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Pedro Pablo Vanegas Gil, magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado. El doctor Vanegas es abogado, especialista en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesor emérito de la misma universidad y miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional. Desde el 2021 se desempeña como magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado y es autor de los libros Sistema Electoral en la elección del Congreso del 2018, las candidaturas en el derecho electoral colombiano del 2019 y estudios de derecho electoral del 2008, publicados por la Universidad Externado de Colombia, así como de varios artículos y capítulos de libros sobre derecho constitucional y derecho electoral. Además, es docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional desde 1996, tanto en pregrado como en los cursos de especialización, maestría y doctorado de la Facultad de Derecho del Externado de Colombia. Doctor Pedro Pablo Vanegas Gil, es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Muy buenos días para todos, para todas. Un saludo muy especial a los señores y señoras magistradas y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a la señora presidenta, doctora María Lucero Novoa. También un saludo y mi gratitud a la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Gloria Andrea Maecha, a la doctora Angélica María Rodríguez, también de la Escuela Judicial, a el aspecto técnico para llevar a cabo esta conferencia. Muy honrado, por supuesto, de compartir estas reflexiones en torno al procedimiento electoral o al proceso electoral. Y tal vez el punto de partida tiene que ser que las elecciones no son un acto aislado en sí mismo. Yo creo que eso es el punto de partida, el punto central. En ocasiones los ciudadanos pueden creer que las votaciones o las elecciones se contraen al domingo, al día, por supuesto, de las votaciones. Sin embargo, tenemos que advertir que para llegar a ese domingo es necesario agotar toda una serie de actuaciones, fases que van siendo anteriores al día de las votaciones, unas que serán el mismo día de la votación, la jornada electoral y lo que ocurre después de las votaciones. Eso es lo que en derecho electoral se conoce como el proceso electoral o el procedimiento electoral, el conjunto de actuaciones que adelantan las autoridades electorales para producir ese acto de elección. Y miren ustedes la importancia del procedimiento electoral. Y allí la famosa frase de Ortega y Gasset, abro comillas: la salud de las democracias, cualesquiera que sea su tipo y su grado, dependen de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Miren la importancia de este proceso o procedimiento electoral, como repito, ese conjunto de fases, de etapas que van dando lugar, por supuesto, a la elección, por supuesto, de los elegidos popularmente. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han identificado todas esas actuaciones en tres grandes etapas del proceso electoral. La etapa o la fase preelectoral, es decir, todo lo que sucede antes del día de las elecciones. El día de las votaciones propiamente dicha, la jornada electoral, que como ya lo iremos a ver también tiene un ritual particular, y lo que sucede después de las elecciones, la fase postelectoral.
Cada una de estas etapas o estadios del proceso electoral, pues tiene una serie de actuaciones, de actividades que hay que ir elaborando, haciendo, ¿cierto? Para llegar al día de las votaciones. Ese conjunto de etapas. Por supuesto, pudiéramos nosotros concentrarnos ahora. Tenemos la definición del proceso electoral o el procedimiento electoral como ese conjunto de etapas o de fases que dan lugar a la elección. Dos, que ese conjunto de etapas o fases se pueden dividir en tres. Antes de la fase preelectoral, la jornada electoral y la jornada postelectoral, o lo que sucede después de las elecciones. Y nos ubicamos ahora entonces en la primera etapa, la etapa preelectoral. En la etapa preelectoral, miren ustedes, toda una serie de actuaciones que tienen que llevar a cabo las autoridades encargadas de la dirección del proceso electoral. Este proceso electoral tiene una dirección, una coordinación que está a cargo de la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que por mandato constitucional tienen a su cargo la organización, dirección, coordinación y vigilancia de los procesos electorales. Está a cargo, repito, de la organización electoral. Pues bien, en esa primera etapa, la etapa preelectoral, miren ustedes toda una serie de actuaciones o de fases que tenemos que ir desarrollando. La primera de ellas, uno, la determinación de quiénes son los electores. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con el tema del ejercicio del derecho al sufragio activo, el derecho a votar. ¿Y eso qué implica? Implica, como lo ha señalado la jurisprudencia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la cedulación. Con la cedulación, la conformación de los censos electorales y con la conformación de los censos electorales, lo que es habitual en estos procesos, y es que los ciudadanos hayan cambiado su lugar de residencia y tengan que existir estos procesos de zonificación, es decir, el ciudadano que se inscribe, entre comillas, porque ha cambiado su lugar de votación. Entonces vienen ustedes aquí ya una primera etapa, en esta primera fase preelectoral, el tema de los electores. Cedulación, censos electorales, muy seguramente la fijación del número de sufragantes por cada mesa, dónde se van a instalar las mesas, los puestos, las zonas de votación. Aquí ya miren ustedes en esta fase preelectoral, esa actuación previa. Y en el caso colombiano, esta etapa empieza un año antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque la ley 1475 de 2011 señala que un año antes de la elección, es decir, el 8 de marzo del 2025, empieza el proceso de zonificación de los ciudadanos. Entonces, muchos de ustedes, compañeros, compañeras, servidores judiciales que nos acompañan, abogados, estudiantes, se dieron cuenta que desde hace un año encontramos el proceso de zonificación, o que también llamamos de inscripción de cédulas, de los ciudadanos que quieren inscribir su cédula porque cambiaron su lugar de residencia. Entonces aquí ya un primer tema interesante en lo que tiene que ver, por supuesto, con los ciudadanos. Pero cada una de estas fases pues trae complejidades, dificultades, problemas constitucionales, problemas, por supuesto, de índole político. Y es el que tiene que ver con un fenómeno que ha estado tan arraigado en las prácticas electorales colombianas, y es el tema de la transhumancia o el trasteo de los votantes. Y entonces, obviamente, es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro derecho electoral. Por eso ustedes lo han podido escuchar, las distintas organizaciones que vigilan estos procesos electorales, que prenden las alarmas sobre el tema de la transhumancia o el tema del trasteo de los votantes. ¿Por qué? Porque partimos de un supuesto, y es que usted tiene que votar, usted tiene que inscribirse y votar, pues, en el lugar de su residencia. Es decir, ese es un tema casi que connatural. Uno diría, mire, pues usted vote donde reside. Sin embargo, pues ha sido una práctica tan arraigada, repito, que los ciudadanos o algunos de ellos les dé por votar en algún sitio distinto al cual residen, y eso nos trae este problema de la transhumancia electoral, al cual el ordenamiento jurídico ha tenido que verse enfrentado para responder, bien atribuyéndole al Consejo Nacional Electoral una función de policía administrativa,
para dejar sin efecto inscripción irregular de cédulas, hasta llegar a erigir como causal de nulidad electoral también la transhumancia electoral, especialmente en las elecciones municipales y distritales, específicamente en las elecciones regionales. Pero bueno, ya hemos avanzado, miren ustedes, censo electoral, fijación del número de sufragantes, ya lo tenemos listo, ya sabemos quiénes son los que están habilitados para sufragar, tenemos ya depurado, por supuesto, el censo electoral, por eso el Código Electoral prevé que 4 meses antes del proceso electoral, pues hay que congelar el censo. Necesitamos saber cuántos son los electores para, repito, poder tener listos los censos electorales, el registro de los sufragantes, determinar cuántas mesas vamos a instalar y muy seguramente ya pues con esos censos determinados. Electores, 1. 2. Ahora los elegibles, es decir, la otra dimensión del derecho al sufragio, el derecho al sufragio pasivo. Y con el derecho al sufragio pasivo, pues los candidatos. Y entonces, muy seguramente, los sujetos legitimados para la inscripción de los candidatos, de las listas de candidatos, quienes los inscriben, y entonces aparecen en el primer sujeto legitimado, los partidos y movimientos políticos, ¿cierto? Son los primeros sujetos legitimados para inscribir, por supuesto, a los candidatos, y con la inscripción, pues el otorgamiento de los avales, y luego las dificultades, que si el aval se puede revocar, que si no se puede revocar, modificación de las candidaturas, aceptación, por supuesto, de las candidaturas. Allí, primer sujeto legitimado, los partidos políticos. Y entonces son los partidos a los que el ordenamiento constitucional les ha entregado esa facultad. Y miren ustedes aquí ya la importancia constitucional de los partidos en el Estado constitucional. Son ellos los primeros llamados a presentarnos la oferta electoral, presentarnos los candidatos, ¿cierto? Las listas o bien, por supuesto, los candidatos en cargos uninominales. No obstante, la Constitución quiso que no fuera un monopolio exclusivo de los partidos y movimientos políticos, sino que también pudieran existir otros actores, ¿cierto? Llamados a digamos, a la discusión de intereses, que existieran unos canales alternativos en la discusión de intereses, y por eso entonces aparecen las candidaturas por fuera de los partidos, las que nosotros en nuestro derecho electoral hemos llamado las candidaturas de los grupos significativos de ciudadanos, o también las hemos llamado las candidaturas por firmas, o algunos las llaman las candidaturas independientes. Entonces, aquí ya otro sujeto legitimado para la presentación de candidaturas. Uno, los partidos y movimientos políticos, ahora los grupos significativos de ciudadanos. Pero también, primero el legislador, luego la Constitución, habilitó para que los partidos pudieran hacer coaliciones entre ellos o entre grupos significativos de ciudadanos en cargos uninominales y presentaran candidatos en coalición. Y entonces aparecen ahora las alianzas electorales o coaliciones entre partidos y movimientos políticos o entre estos y grupos significativos en caso de cargos uninominales. Y aquí entonces muy seguramente vamos a encontrar también no pocas dificultades. Quién presenta la candidatura, que si es en coalición, el tema de quiénes son los que conforman la coalición, quiénes pueden presentar candidaturas en coalición. Y en el caso de corporaciones públicas, pues la Constitución estableció que estas candidaturas formando coaliciones para corporaciones públicas, para presentar listas, como los que vamos a ver, listas al Senado, listas a las cámaras en las distintas circunscripciones, solamente pueden hacerse entre partidos políticos y movimientos políticos que tuvieran personería jurídica, pero que además tuvieran un umbral máximo de votación. Es decir, que en las elecciones anteriores no tuvieran más del 15% de los votos sumados en esa respectiva circunscripción. ¿Cuál fue el objetivo de la Constitución al señalar ese límite? Pues evitar que en las corporaciones públicas, pues los partidos grandes se coligaran entre ellos y pudieran llevarse el mayor número de escaños o de curules o de puestos. Por eso la idea del constituyente del 2015 con las coaliciones en corporaciones públicas es
pues proteger a los partidos o movimientos minoritarios para que pudieran entre ellos coligarse y de esta manera tener la posibilidad no solamente de superar el umbral, sino de alcanzar, por supuesto, representación. Y ya miren ustedes entonces esa otra fase aquí, en la jornada preelectoral. Tenemos a los electores, ahora tenemos a los elegibles, es decir, a los candidatos, se han inscrito, viene el proceso de inscripción, que el aval, que si es de un grupo significativo de ciudadanos, pues unos requisitos de seriedad, casi siempre determinados por un número determinado de firmas, una póliza de seriedad. Y aquí, obviamente, temas interesantes que muy seguramente vamos a encontrarnos en el futuro próximo. Y es que en el ordenamiento jurídico colombiano no hemos establecido, no está previsto un recurso judicial de impugnación de candidaturas. Me explico, es decir, cerrado el periodo de inscripciones, no existe un mecanismo judicial que permita sanear las candidaturas, que permita, pensemos, impugnar las candidaturas, bien porque no cumplen con las calidades o están inhabilitados los candidatos, o bien porque la candidatura no tenía el aval, o porque el aval no fue otorgado por el partido, por el representante del partido, si era una candidatura por un grupo significativo, que si las firmas, que si la póliza, en fin, no existe como en otros ordenamientos en el derecho comparado la posibilidad de sanear las candidaturas. Aquí partimos de un supuesto, y es que cuando el partido o el movimiento inscribe a los candidatos, partimos del supuesto de que los candidatos cumplen con las calidades para ser elegido y no se encuentran inhabilitados. El constituyente de 2009 estableció, preocupado por esto, un sui generis mecanismo administrativo de impugnación, que ustedes han podido escucharlo, al señalarle al Consejo Nacional Electoral que pueda revocar inscripción de candidatos cuando se encuentren inhabilitados. No obstante, esa decisión es una decisión de naturaleza administrativa, no es definitiva en todo caso, y si eventualmente un candidato cuya solicitud de revocatoria fue presentada en el Consejo Electoral y este decidió no revocarla y resulta elegido, no es óbice para que luego en sede judicial controviertan también esa elección. ¿Cuánta falta le hace a nuestro derecho constitucional electoral un mecanismo que permita sanear las candidaturas, un mecanismo de impugnación de candidaturas garantista, judicial, que permita que esa oferta electoral que le presentemos a los ciudadanos, candidatos que ya sabemos que cumplen o no con las calidades y no se encuentran inhabilitados? Por eso no va a ser extraño, compañeros y compañeras, que después de las elecciones se susciten múltiples demandas, entre otras porque resultaron elegidos candidatos que estaban, entre comillas, inhabilitados. Por eso cuando llegan, perdónenme allí que lo decía nuestro querido presentador, cuando llegan profesores extranjeros y llegan en un momento determinado después de unas elecciones y se encuentran con que el juez ha dejado o ha declarado nula la elección de un candidato elegido porque estaba inhabilitado, lo primero que sorprende al extranjero, al profesor extranjero, es, oye, ¿y es que ustedes no resolvieron eso antes? Ustedes presentaron una oferta electoral con candidatos que eventualmente estaban inhabilitados. Por eso insisto, cuánta falta nos hace en nuestro derecho electoral un mecanismo que permitiera sanear las candidaturas. Entonces, miren ustedes, aquí ya tenemos a los electores, ahora ya tenemos a los candidatos, con todas estas vicisitudes, presentación de candidaturas, quiénes son los sujetos presentados por los partidos, que los movimientos, que los grupos significativos de ciudadanos. Muy seguramente dentro de todas estas actividades, pues a propósito de los candidatos, pues hay que hacer el boceto de la tarjeta electoral que vamos a utilizar, hay que sortear la ubicación de los candidatos y de los partidos en la tarjeta electoral. Y muy importante que a veces el ciudadano, el común, no lo pierde de vista. Y miren la importancia de la organización electoral y la importancia de estas etapas. Por eso Ortega y Gasset decía, mire, la importancia del procedimiento electoral. Esto es la esencia también del principio democrático. Muchos de los ciudadanos dicen, bueno, pero ¿por qué quedó así la tarjeta electoral?
¿Quién dijo que este partido o esta lista iba aquí arriba, este aquí, este al otro lado? Eso se hace por sorteo. Entonces, una vez cerrado el proceso de inscripción, ya sabemos cuántas son las listas o cuántos son los candidatos en cargos uninominales y ya podemos determinar entonces la ubicación y sorteamos la ubicación de la tarjeta electoral, que lo hace, por supuesto, la organización electoral. Electores, candidatos, luego ya, de acuerdo con el código electoral, viene pues, la determinación de cuáles son los lugares donde se van a ubicar las mesas, puestos y zonas de votación. Ustedes también ya lo pueden advertir desde la entrada en vigencia de la Constitución de 91, se ha preferido que las mesas estén ubicadas en recintos cerrados, colegios, escuelas, coliseos, ¿cierto? Para establecer allí estos mecanismos o estos puestos de votación. Ya tenemos entonces, compañeros, compañeras, a los electores, tenemos a los candidatos, ya tenemos el establecimiento de los lugares de votación y luego vienen otros actores del proceso electoral. Miren que estamos en la etapa preelectoral, no hemos llegado al domingo, estamos en la etapa preelectoral y allí aparecen entonces ahora otros actores importantísimos en el proceso electoral y es el tema de los jurados de votación. Tenemos entonces ahora que determinar los jurados, pieza clave en el proceso electoral. No le hemos dado la dimensión que tiene el jurado de votación, pero el jurado de votación es uno de los protagonistas del proceso. Y miren que en ocasiones, casi siempre cuando alguien, es casi que el sentir de buena parte de quienes son designados jurados, es que cuando les llega la citación o les llega la comunicación de que han sido designados jurados, casi que un ataque de rabia, ¿no? Jurado, otra vez. Y entonces el desgano por el jurado de votación, en ocasiones entonces, ¿qué hacemos para no ir? O a lo sumo, si vamos a la capacitación, vamos y nos devolvemos rápido y no le hemos dado la trascendencia que tiene el jurado. Por eso yo siempre en clases, tanto en pregrado como en posgrado, siempre le digo a mis compañeros y compañeras estudiantes la importancia del jurado de votación. Esa es la pieza clave del proceso. El buen suceso de una jornada democrática arranca por el jurado de votación. Por eso la importancia de estos jurados que son designados por los registradores municipales y distritales. Es importante, a veces el ciudadano no lo sabe, a veces el ciudadano dice, bueno, pero ¿quién los designó? Y claro, estos eran amigos de tal o fulanos amigos del registrador. No, esa designación de los jurados se hace con unas listas que tienen que enviar las entidades públicas y privadas, los establecimientos educativos, colegios y universidades, así como los directorios políticos, con el propósito de tener un jurado lo más heterogéneo posible. Muchos de ustedes ¿cuántos de ustedes han sido jurados de votación? Claro, muchos. Y se van a encontrar con unos jurados que no conocen. Se van a encontrar con un estudiante de grado 11, se van a encontrar con un estudiante de alguna carrera en una universidad, se van a encontrar con un empleado público, se van a encontrar con un empleado en el sector privado. Un jurado absolutamente heterogéneo. Para eso hay un listado que se va alimentando de lo que llega de las entidades públicas, privadas, de los establecimientos educativos, y hay un software que sortea a los jurados. Y entonces allí ya empieza ese trabajo en esta etapa preelectoral, sortear, por supuesto, a los jurados de votación. Muy seguramente, y lo establece, por supuesto, tanto la ley como el código electoral, pues, ¿quiénes pueden ser designados jurados de votación? Por supuesto que empleados públicos, los servidores públicos, hay unas excepciones, por supuesto, en el caso de los servidores públicos que no pueden ser designados jurados por el Ministerio de la Ley. Quiso, por supuesto, la ley que algunos jurados, porque algunos servidores públicos no pudieran ser jurados.
Así, por ejemplo, no pueden ser designados jurados los servidores públicos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues ahora, pues, por obvias razones, somos el juez electoral, tampoco pues los gobernadores, alcaldes, primeras autoridades civiles, los funcionarios de la organización electoral, los miembros de las Fuerzas Armadas, operadores del Ministerio de las Tecnologías de la Información, los servicios postales, los directorios políticos, y obviamente tampoco podrían ser designados los candidatos ni tampoco sus parientes. Allí no vamos a entrar en esas vicisitudes porque si no la conferencia se nos iría por lo menos de 4 horas. Establece el código y la ley quiénes pueden ser designados y quiénes no pueden ser designados jurados. Y aquí hay un llamado que siempre le hacemos a los ciudadanos. El código electoral, que es el código, no hemos podido reemplazar el código de 1986, pues habla de esa designación de jurados, nos establece las inhabilidades, llamemos, para ser designado jurado. Sin embargo, no establece un procedimiento que permita que el jurado pueda presentar su excusa para ser jurado, sino solamente establece las causales de exoneración cuando el jurado no asiste y obviamente le inician o bien el proceso de cobro coactivo o bien el proceso disciplinario. ¿Qué sería lo ideal? Que el ciudadano que esté en alguna de las condiciones, pues informe una vez tenga conocimiento que ha sido designado jurado, informe que no puede ser porque es pariente del candidato o porque está en los grados de parentesco con los registradores o porque es funcionario o servidor de la jurisdicción de lo contencioso. Es decir, informe con antelación para que el registrador con los remanentes pueda designar nuevamente esos jurados. No esperemos simplemente no, es que yo no podía ser designado jurado, entonces simplemente no voy y no llego. Y no importa, ya después cuando me vayan a iniciar algún proceso, yo digo, mira, es que yo era pariente del candidato. Claro, lo van a exonerar, pero lo ideal es que usted le pueda informar con antelación al registrador. La designación de jurado de votación es de forzosa aceptación. ¿Cierto? Es de forzosa aceptación. Y esto es muy importante que lo tengan presente los compañeros que no hagan, que abogados o abogadas, estudiantes que están aquí con nosotros, es de forzosa aceptación. Yo tengo a mi cargo cursos tanto de pregrado como de posgrado y siempre digo a los estudiantes, ojo, no es que si quieren ir, si les parece, no es de forzosa aceptación. Tanto así que jurado que haya sido designado y no concurra, pues si se trata de un servidor público, pues hay que iniciarle un proceso disciplinario que puede llevarlo a la destitución porque es una falta grave. Si es un particular de una entidad privada o un estudiante, pues le iniciarán, le impondrán una multa hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, no lo pueden perder de vista, ¿cierto? 3, el jurado, y en eso la organización electoral y especialmente la registraduría, pues hace unas jornadas de capacitación. Importantísimo la asistencia a esas jornadas de capacitación. A veces el jurado dice, no, me tocó otra vez. Y entonces, o simplemente por primera vez y dice, no, pues el domingo y dañaron el domingo y entonces ni crean que voy a ir a la capacitación. La importancia de asistir a las capacitaciones. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con el quehacer del jurado el día de las votaciones, la identificación de los diferentes documentos electorales, empezando entre muchos, que el E10, el E11, el cuentavotos, cómo se diligencia el E14. Ustedes, compañeros y compañeras aquí, se han dado cuenta todas estas discusiones sobre el E14. Pues claro que es el acta de escrutinio de la mesa de votación que elaboran los jurados. Por eso la importancia del jurado. El jurado, compañeros y compañeras, es el que va a estar a cargo de la mesa de votación. No podemos perder de vista que nosotros no tenemos voto electrónico. Nuestra votación es una votación manual. Identificamos al ciudadano, el jurado, los 6 jurados allí en la mesa lo van a recibir, lo van a identificar, lo van a buscar para saber si está habilitado o no para ejercer el derecho de sufragio. Y de ser así, le entregarán las tarjetas electorales, permitirán que las deposite en la urna, tomarán nota de sus datos en el famoso E11
y obviamente le entregarán el certificado electoral. Y ya lo iremos a ver ahora cuando se termine la jornada. El jurado es el que va a estar a cargo de la urna, el que va a abrir la urna, el que va a tener en sus manos, y la más de las veces, el único que va a tener en las manos las tarjetas electorales, el que las va a contar previa clasificación, el que nos va a decir por el candidato, por la lista A, tantos votos, por la lista B, tantos, por la lista C, tantos. Y miren, compañeros y compañeras, si nada extraordinario ocurre, lo que dijeron los jurados, eso fue. Si en una mesa de votación hicimos el escrutinio de mesa, diligenciamos el E14 y nadie advierte ningún error, nadie advierte nada, pues cuando llegue la fase de escrutinio, se hará es con base en lo que dijeron los jurados. No volveremos a contar los votos. Miren la importancia y la trascendencia que tiene el jurado de votación. Pero al lado del jurado de votación tenemos a los testigos electorales. Otra pieza clave, el testigo electoral. El testigo electoral que tiene casi que una doble condición, una doble naturaleza. Porque claro, el testigo electoral es acreditado por los partidos, los movimientos, quien presenta a los candidatos. Se supone que tiene una primera función el testigo electoral, pues supervigilar el proceso y que a su partido, a su lista, a su candidato, pues no le hagan trampa, ¿cierto? Por eso la importancia del testigo. Pero compañeros, compañeras, la sola presencia de los testigos electorales ya garantiza la transparencia de la operación. Por eso también la importancia, y ustedes lo han visto ahora recientemente, la tarea ardua que tienen los partidos, los movimientos, quienes presentaron las listas para acreditar testigos electorales. Es importantísimo el tema de los testigos electorales, la función que cumplen allí de observación, de que no exista ninguna maniobra que pueda traducirse en algún tipo de fraude o de trampa, la presencia. Pero además de allí, de vigilar el proceso, la posibilidad que tienen también los testigos electorales de presentar reclamaciones durante el escrutinio de mesa. Y en ocasiones el testigo que no es capacitado, que el partido, el movimiento no le dice, oiga, mire, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las reclamaciones que puede presentar? Puede llevarnos a perder esa oportunidad de presentar una reclamación. Por eso la importancia de los testigos electorales y su capacitación de los testigos electorales. Por eso también la organización electoral ha establecido una especie de módulos especiales para la capacitación de los testigos electorales con las dificultades, por supuesto, que trae. Entonces, miren, compañeros, cómo vamos avanzando. Tenemos a los electores, tenemos candidatos, están designados los jurados, están acreditados los testigos. Hay otra figura, otros actores en el proceso y no hemos llegado al domingo. Y es que tenemos que designar a los claveros y las arcas triclave. Y entonces, muy seguramente para quien no está familiarizado con estos temas políticos electorales, pues muy seguramente cuando el ciudadano del común le dicen, oiga, claveros, claveros, ¿qué significará clavero? ¿Sí? Pues el arca triclave, no entiendo. Y entonces allí aparece en el código electoral esta figura de las arcas triclave y por supuesto los claveros. Y entonces casi siempre en las arcas, cuando uno habla de las arcas triclave, en los cursos de Derecho Constitucional Electoral, siempre uno le dice a los estudiantes, miren, imaginémonos algo, y es que llegaron los documentos electorales, estamos aquí en la mesa, terminamos nuestro escrutinio de mesa, ya tenemos todos los formatos, tenemos las bolsas, bueno, listo, terminamos nuestro escrutinio de mesa. Y piensen ustedes que dijeron, bueno, y si el ciudadano dice, bueno, ¿y estos documentos qué? ¿Dónde los llevamos o qué? Imagínense ustedes por un momento que alguno dijera, venga, yo me los llevo para la casa y los traigo mañana, cuando empiece el escrutinio, o más tarde. No, por eso el código prevé esta figura de las arcas triclave. El arca triclave no es otra cosa que un cajón, un baúl, ¿cierto? Donde vamos a depositar todos los documentos electorales que van llegando de las mesas. Y cuando el volumen de documentos es de tal magnitud, pues casi siempre se puede habilitar una oficina como esta para depositar esos documentos electorales. Esos baúles, esos cajones, tienen una particularidad, por eso se llaman triclaves, y es que tienen 3 candados o 3 llaves distintas, con destinatarios distintos. Entonces, claro, es un tema de transparencia
con los documentos electorales, evitar en lo posible que el documento pueda tener algún tipo de adulteración o de manipulación por alguien, y por eso entonces los vamos a depositar aquí en el baúl, ¿cierto? En el baúl, en el arca, y están, por supuesto, los claveros, el arca triclave, 3 llaves, y destinatarios de las llaves, pues los 3 claveros. Son claveros entonces en esas arcas triclave. Y hay arcas triclave, dice el Código Electoral, tenemos arcas triclave tanto en las registradurías municipales, en las registradurías departamentales y obviamente el arca triclave en el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son los claveros? Y entonces dice, mire, en las arcas triclave de las registradurías municipales serán claveros el alcalde, el juez y el registrador. Y por eso aquí veo que muchos de ustedes son jueces y muchos de ustedes han sido designados claveros. Designado clavero. Y entonces el clavero, junto con el alcalde y el registrador, son los que van a estar encargados de esa arca triclave, son los encargados de ir recibiendo los documentos que van llegando de las mesas, y por supuesto van a dar cuenta de cómo llegan esos documentos en las mesas, en qué estado se encuentran, para ir depositándolos en el arca triclave, que estará bajo su custodia. Luego cerrarán el arca triclave y cuando empiece el escrutinio o se reanude el escrutinio, serán ustedes los que abren el arca triclave y empezarán a sacar los documentos para entregárselo a los escrutadores. La importancia, por supuesto, de los claveros. Ahora en estas elecciones, por supuesto, ustedes ya se podrán imaginar, en más de 1,200 municipios o más de 1,100 tantos municipios, arcas triclave en municipios unificados, arcas triclave en las registradurías auxiliares y obviamente la labor del clavero. Aquí miren, compañeros y compañeras, que quiso el legislador que uno de esos claveros que va a estar con la custodia de los documentos electorales sea un servidor de la rama judicial, un juez, ¿cierto? Y dice el artículo 149 del Código Electoral, si hubiere varios jueces municipales, actuará como clavero el civil municipal. A falta del civil, el penal, y a falta del penal, el promiscuo, que llamaba el viejo Código Electoral, o de diferentes causas. Si hay varios jueces, el primero de ellos. Y a falta, por supuesto, de jueces, porque si es un municipio unificado, podrían designarse también como claveros jueces de otros municipios. Entonces, allí la importancia del juez. El juez que va a estar junto con el registrador y el alcalde, con la custodia del arca triclave. Es muy importante también la función del clavero. Y muy seguramente una de las funciones que tiene el clavero, que lo establece el Código Electoral, es que uno de los formatos o de las actas del E14, que es el escrutinio de la mesa, va con destino al clavero o a los claveros, que se le conoce como E14 claveros. ¿Por qué? Porque con ese E14 claveros es que se empiezan a comunicar los resultados. Empieza la transmisión del resultado para alimentar los boletines informativos, que insistimos muchísimo, son meramente informativos. Entonces, pensemos, aquí estamos los 3 claveros. Llegó la mesa número 4. Llegó la mesa número 4 del puesto de votación Santiago Pérez en la zona tal, y lo van comunicando. Comunicadores, transmisores. Por el candidato A, tantos votos. Por la lista B, tantos votos. Y va comunicando. De esa manera se van alimentando los famosos boletines informativos que empezamos nosotros a conocer la misma noche de las elecciones. Pero es muy importante no confundirnos. El boletín informativo tiene solamente ese carácter informativo. No es ningún documento de escrutinio. No, porque eso puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque cuando estábamos transmitiendo el dato, alguien no me entendió bien porque seguimos haciendo transmisión telefónica. Entonces, por el candidato A, 78, 68, no, 58, 60. Claro que pueden haber errores. Por eso simplemente tiene un carácter informativo, pero claro, clave para la democracia. Piensen ustedes, compañeros y compañeras, un proceso democrático donde se cierran las mesas y no sabemos nada. No sabemos nada. Pasan las horas y no sabemos nada. Sí, ciega, pero
Díganos algo, denos un parte de algo. Con eso vamos sabiendo exactamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Por eso entonces, en la misma noche de las elecciones, algunos enarbolarán las banderas de la victoria, ganaron, cuando ese escrutinio de mes, cuando ese boletín da unas distancias bastante considerables, es posible que no cambie sustancialmente en el escrutinio. Cuando la elección es muy justa, pues habrá que esperar el escrutinio, ¿cierto? Entonces, allí miren la importancia de los claveros, la importancia de los claveros. Pero luego llega un tema que también tiene que quedar definido en la jornada preelectoral. Fíjense que ya tenemos entonces electores, los candidatos, designados los jurados, acreditados los testigos, designados los claveros. Ahora tenemos otro actor importantísimo en el proceso electoral, los escrutadores, las comisiones escrutadoras. Y yo creo, y quizás por eso luego vamos a tener otra actividad, muy seguramente presencial en algunos momentos, la labor de los escrutadores. Queridos compañeros, compañeras, hay una creencia del ciudadano que quien hace los escrutinios es la registraduría. Y la creencia de que lo hace la registraduría con un software. Y entonces que la registraduría es la encargada del escrutinio. No, en Colombia la registraduría no hace los escrutinios. El escrutinio se construye de abajo hacia arriba, empezando por el escrutinio de mesa o conteo de la mesa, que lo hacen los jurados. Y con base en el escrutinio de la mesa que hacen los jurados, empieza el escrutinio municipal. Y quiso el legislador que ese primer renglón del escrutinio municipal lo hicieran dos ciudadanos que son las famosas comisiones escrutadoras municipales. Y esas comisiones escrutadoras municipales son designadas por los tribunales de distrito judicial y están conformadas por dos ciudadanos que habrán de ser jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos. Este es el punto clave. Y yo creo que esto es lo que garantiza también la transparencia y la seguridad del proceso. El escrutinio lo hacen personas. Eso no lo hace, porque nosotros no tenemos voto electrónico. Lo hacen personas, son los ciudadanos, dos ciudadanos. Y quiso el legislador que esos ciudadanos fueran, uno, jueces de la República. Y vuelve la misma regla, jueces municipales, civiles, a falta de civiles los penales, o promiscuos, o servidores de la rama judicial. A falta de jueces, que se completen con notarios, a quienes la Constitución y la ley les confía la guarda de la fe pública, o que fueran los registradores de instrumentos públicos, a que también se les conoce por la guarda de la fe pública. Entonces miren ustedes que el escrutinio, el primer renglón del escrutinio, después del conteo de mesa que hacen los 6 jurados, pues lo hacen ciudadanos. Muchos de ustedes, de los que están aquí, queridos, muchos de ustedes, queridos jueces y juezas, pues muchos de ustedes ya recibieron la designación como escrutadores. La función trascendental. Hacer el escrutinio. Y hacer el escrutinio no es otra cosa que contabilizar los votos, hacer el conteo, contabilizar, atender las reclamaciones que se presenten, aplicar el sistema electoral y declarar la elección. Muchos de ustedes, señores jueces, y los que estarán acompañados por notarios o registradores de instrumentos públicos, en las elecciones territoriales les corresponderá muy seguramente, ¿cuántos en las elecciones municipales? Declarar la elección, dar fe de lo que sucedió en la urna. Ustedes, ¿cierto? La comisión escrutadora municipal. Y allí ya están los escrutadores municipales, designados 10 días antes de las elecciones por los tribunales superiores de distrito judicial. Dos ciudadanos que sean jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos, los encargados de hacer el escrutinio municipal. Y luego viene la segunda fase, el escrutinio departamental, que también lo conoce el Código Electoral como los escrutinios generales. Son hechos por dos ciudadanos designados por el Consejo Nacional Electoral, 2 por cada uno de los departamentos. Y finalmente, en las votaciones del orden nacional, lo hace el Consejo Nacional Electoral y lo hace con base
en los E26 parciales de las comisiones escrutadoras departamentales, quienes a su vez lo hicieron con base en los E26 municipales, quienes lo hicieron con base en los E14 de los jurados. Miren entonces cómo se construye el escrutinio de abajo hacia arriba. Entonces, aquí ya miren, compañeros, tenemos ya todos estos actores en el proceso, toda esta serie de actuaciones en el procedimiento electoral, electores, candidatos, jurados, testigos, claveros, comisiones escrutadoras. Y muy seguramente lo que nosotros estamos presenciando ya, próximo a terminarse ya el ejercicio de la campaña electoral. Los sujetos de la campaña, las actividades de la campaña, todos listos. Miren entonces esta fase preelectoral. Claro, ya terminamos la fase preelectoral y llega la jornada electoral propiamente dicha. Y con la jornada electoral propiamente dicha, el día de las votaciones. Mis compañeros, por supuesto, que han sido jurados de votación, ya se dieron cuenta y lo verán en la capacitación, que el proceso de la votación tiene un ritual previsto en el Código Electoral. Esa jornada electoral propiamente dicha, miren que ya agotamos la etapa preelectoral, ahora estamos en la etapa electoral. La jornada de las votaciones, que tiene todo un ritual previsto en el Código Electoral, que va desde establecer la hora de inicio y la hora de cierre de las votaciones. El artículo 111 del Código Electoral dice que las votaciones principiarán, dice así, principiarán a las 8 de la mañana y se cerrará a las 4 de la tarde. Queridos compañeros y compañeras, la jornada electoral está determinada por la ley. No puede ninguna autoridad, ni siquiera la organización electoral, establecer ampliación, por supuesto, del proceso de votación. Y entonces el proceso de la votación y en el proceso de votación, por supuesto, ese ritual empieza con los jurados de votación, cuando el código dice que tiene que estar presente a las 7:30 de la mañana, que antes de comenzar la jornada a las 8 abrirán la urna, mostrarán al público que está vacía, que no contiene doble fondo o que no hay otros documentos electorales, otras tarjetas, la cerrarán y empezará el proceso de votación. Llegarán los ciudadanos, los identificarán en el E10 o registro de los sufragantes. Si figuran, les permitirán votar, los registrarán en el E11, el registro de los votantes, y así transcurrirá hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se cierra la mesa, y una vez se cierra la mesa, el código también prevé todo un ritual, y es cerrada la jornada de votación, alguno de los jurados de viva voz y de acuerdo con el E11 dirá cuántos ciudadanos sufragaron en la mesa. En esta mesa sufragaron 200 o 300 ciudadanos y luego procederán a abrir la urna. A abrir la urna, clasificarán las tarjetas, las contarán para nivelar la mesa, que no aparezcan más tarjetas de ciudadanos que votaron. Una vez nivelen la mesa, procederá el escrutinio de mesa. Abrirán las tarjetas y empezará el escrutinio de mesa. Ese escrutinio de mesa se plasma en un acta, el acta que ustedes han escuchado por todo lado, el famoso E14. El E14 no es otra cosa que el acta de escrutinio de la mesa de votación. Y allí está el acta. Dice, mire, por la lista A, por la lista B, votos en blanco, votos nulos, tarjetas no marcadas, y allí está. Y allí, por supuesto, harán el escrutinio de mesa en presencia de los testigos electorales, los candidatos y sus apoderados. Y terminará cuando suscriben el acta E14, llevarán todos los documentos a las respectivas bolsas y se los entregarán al delegado del registrador para que lo conduzca al arca triclave. Allí termina la jornada electoral. La jornada electoral propiamente dicha, la del domingo, termina cuando los jurados terminan el escrutinio de mesa. Y ahora sí, empieza la jornada postelectoral, la jornada de los escrutinios, la jornada postelectoral, la etapa postelectoral, la de los escrutinios, la que le corresponde, como lo acabamos de mencionar ahora, hacer a los escrutadores. Y entonces los escrutadores, con base en los E14, empezarán el escrutinio municipal. Empieza el escrutinio municipal, E14 de la mesa número 1, y van diligenciando dos documentos electorales muy importantes, que es el E24, el mesa por mesa,
mesa por mesa, y el E26, que es el acta parcial de escrutinio. El E26 nos va a dar el resultado del municipio. Dice, mire, por la lista A en este municipio, tantos votos. Por la lista B, tantos votos. Por la lista C, tantos votos. De tal manera que cuando llegue al escrutinio departamental, pues con base en los E26 municipales se hará el escrutinio departamental. En las elecciones que se avecinan, pues serán las comisiones escrutadoras departamentales las que hacen el escrutinio de Cámara de Representantes, nos darán el resultado de Cámara de Representantes y si no hay recursos, serán las encargadas de declarar la elección de los representantes a la Cámara. Entonces, este escrutinio departamental le corresponde hacer la contabilización, aplicar el sistema que corresponde y declarar la elección de elecciones de carácter departamental. Por eso entonces, en este caso, Cámara de Representantes que se elige en circunscripciones territoriales que coinciden con el departamento, serán las comisiones escrutadoras departamentales las encargadas de perfeccionar el escrutinio. ¿Cómo se termina el escrutinio? Se termina cuando se declara la elección. Por eso el famoso E26 es el acto que declara la elección. Y allí, miren ustedes, compañeros, que si se llegaren a presentar reclamaciones en el escrutinio departamental o hay desacuerdos entre los dos escrutadores, pues no podrán declarar la elección y pasará a la comisión escrutadora del siguiente nivel, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. En el caso de las elecciones nacionales, Senado, o circunscripciones especiales nacionales, o la elección del señor presidente y vicepresidente de la República, pues por tratarse de una elección nacional, la hace el Consejo Nacional Electoral. Así se termina, por supuesto, el proceso electoral. Entonces, miren ustedes con lo que queremos terminar, no sin antes, por supuesto, agradecerle a los asistentes su presencia aquí, decirles cómo empezamos. Las elecciones no son un acto aislado en sí mismo, no. No, las elecciones no se contraen al domingo. Para llegar al domingo hay que agotar toda una serie de fases, ¿cierto? De actuaciones anteriores. La jornada electoral está marcada también por un ritual, pero ese día a las 4 de la tarde no termina. No, porque ahí todavía no se ha declarado nada. Hay que esperar la fase postelectoral, la de los escrutinios, que repito, terminan cuando se declara la elección. De esta manera, muy seguramente queríamos presentar un esquema en estos breves minutos, un esquema muy general de cómo es el procedimiento electoral. Insisto, no sin antes darle las gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara y, por supuesto, a ustedes los que están aquí presentes en esta conferencia. Entonces, ahora sí quedo pendiente si eventualmente hay alguna pregunta o si es necesario ya cerrar y seguir con el tema de la acreditación. Muchísimas gracias a todos y a todas. Doctor Vanegas, gracias a usted. Sí, tenemos dos preguntas. Vamos con la primera. Instruir un mecanismo que permita sanear las candidaturas, como lo señala el conferencista, ¿podría poner en peligro el derecho a elegir y ser elegido? Ello teniendo en cuenta que si el mecanismo es judicial, la mora en nuestro sistema judicial supone un alargamiento, un prolongamiento al proceso para estos efectos. Sí, gracias por la pregunta. Obviamente, cuando nosotros decimos cuánta falta hace un recurso de impugnación, claro que tiene que ser un recurso garantista. Y garantista, pero además rápido, expedito. Yo recordaba alguno, por ejemplo, en el caso español. En el caso español, una vez proclamadas las candidaturas, se pueden impugnar, por ejemplo, porque hay candidatos inhabilitados. Y esa impugnación se hace ante el juez de lo contencioso administrativo, que tiene unos días contados. No es que se quedó 6 meses, no, tiene 3 días para que resuelva sobre la impugnación. Y eventualmente, si el candidato siente que esa decisión del juez administrativo vulnera su derecho fundamental de elegir y de ser elegido, tiene un amparo constitucional especial, un amparo electoral que resuelve el Tribunal Constitucional en otros 3 días. De tal manera que, uno,
nos permite sanear las candidaturas y dos, es absolutamente garantista de los derechos políticos de los ciudadanos. Por eso, claro, uno inmediatamente dice, no, pues de aquí a que la jurisdicción de lo contencioso, por ejemplo, lo resuelva, pues ya pasaron las elecciones. No, yo creo que tendríamos que pensar en idearnos, claro, con las dificultades que sabemos, pero un mecanismo que permita que podamos sanear esa candidatura con todas las garantías, porque no deja de ser o tener una sensación, digamos, como de mejor, de que usted 2 años después o 2 años y medio después, la decisión de un juez le diga cómo le parece que el alcalde o el concejal o el representante o el senador estaba inhabilitado. Sí, pero me presentaron un candidato inhabilitado. No, ¿por qué no resolvieron eso antes? No tiene presentación que 2 o 3 años después se termine resolviendo. Pero sin lugar a dudas, es claro que cualquier mecanismo que se nos pudiera ocurrir tiene que ser absolutamente garantista, sin lugar a dudas. Gracias, doctor. Sí, vamos con la segunda. Dice, cuando a un servidor judicial lo designan jurado de votación y a la vez como miembro de una comisión escrutadora, ¿cuál nombramiento es prevalente? ¿Ambos son de forzosa aceptación? Sí, digamos que en eso hay digamos que el código, por ejemplo, no tiene previsto ese código de 1986. Por ejemplo, claveros escrutadores. Entonces, fíjese usted que cuando leíamos la norma sobre los claveros, habla del juez, el juez clavero. ¿Podría el juez clavero ser también escrutador? El código no señala ningún tipo de incompatibilidad. Por lo tanto, no sería extraño que eventualmente pudiera ser clavero y escrutador. No obstante, ¿cuál ha sido quizás el consejo, la recomendación, especialmente para los tribunales superiores de distrito judicial? Es que aun cuando no exista una incompatibilidad, lo ideal es que no concurran en el mismo juez las labores de clavero y escrutador, por ejemplo, que repito, pues están las dos y eventualmente un juez podría decir, mire, soy clavero, pero además soy escrutador. Aún repito, el código no establece ningún impedimento o incompatibilidad entre las dos designaciones, pero sí, claro, está la recomendación para que obviamente los tribunales no designen clavero y escrutador a un mismo servidor judicial. De hacerla así, pues no habría más alternativa que cumplir las dos funciones. Muchas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Pedro Pablo Vanegas Gil por su generosa intervención. No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias a los participantes y mis mejores augurios en sus actividades. Mil gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán todas las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.